Amigos, bienvenidos a un programa más de Juguete Rabioso. El día de hoy tenemos a un invitado sumamente especial. Tan especial que creo que nosotros somos los invitados y no él. Así que con nosotros, Ramón Sonnenholder. Ramón, qué gusto. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es propio el gusto de estar con ustedes en este programa legendario ya, porque ya son parte de la leyenda, ¿eh? Juguete Rabioso. Ya mismo lo entrevisté. ¿Y por qué Juguete Rabioso? Eso empezamos por acá, porque acá el hombre es de los creadores. Estamos con Javier Flores, que siempre nos acompaña, y quien les habla, Rafael Avilés. Saludo al Curro, que está detenido por las... El paro ha privado al Curro de llegar. El Curro de esta tertulia. El doctor Toral, que estaba tan entusiasmado con hacer esta tertulia. Era el que más pugnaba por sí, justamente por eso. Fue el más entusiasta. Y el que más lo ha llorado. Ve usted, ayer las quejas me llegaban hasta las 12 de la noche, seguía quejándose por WhatsApp. Seguía pasando informes de cómo estaban las vías. Y lagrimitas le caían. Sí, la verdad es que, bueno, una pena no tenerlo al Curro, pero un gusto tenerlo usted, Ramón. Agradecido por la invitación. Empecemos por lo que creo que es el tema álgido del momento. ¿Qué piensas de este paro nacional? Un análisis siempre del orden de los paros nacionales son coyunturales. Es parte del biorritmo del país. Es un biorritmo de un corcho que sigue flotando con la misma dinámica de la historia. Esto no es una cosa que a mí me sorprenda. Ay, hoy día, hace pocos tiempos, el mismo presidente de la República convocaba un paro. Correcto. Como en su época Rafael Correa se declaró forajido y quiso transformar la historia. No es una novedad. ¿Pero crees que tiene algún tipo de norte este paro? O sea, ¿qué busca lograr? Como ninguno de los elementos que han se transformado de paro. Desde la camioneta para acá, dígame cuál ha tenido un sentido. Que no sea golpear a la estructura para que la misma estructura se regenere con otros actores o diferentes. Dígame cuándo... Claro, un nuevo reparto. Sí, el cambio de Lucio a Palacio no marcó ninguna diferencia más allá de cambios de nombres y proyectar un nuevo personaje que después terminó siendo presidente. Y Palacio quiso e intentó hacer algo y lo bloqueó el Congreso y dijo, ahí se quedan ustedes, ya yo termino mi nota hasta aquí llegamos. Y se fue. Y ahí emergió Correa, que realmente ese sí hizo un cambio en las dinámicas de la política bastante potente, pero muy fracasado al final. Pero porque recuerda, si lo ves ahora, ¿por qué nace? No queda nada casi. ¿Por qué nace históricamente el tema de Correa? Fue una recuperación del centroestatismo. Hay que comprender la dinámica del Ecuador entre que Javier hace estos análisis desde a partir del liberalismo económico desde el siglo XX, siempre estuvo la agroexportación frente al centroestatismo en la lucha. Pero llega cuando Borja llega al poder, vuelve más flácido al Estado. Aunque parezca mentira, alguien que iba con una visión socialdemócrata, por ejemplo, aligera los temas laborales. Hace una reforma al Código Laboral, flexibiliza el Código Laboral y de ahí, recuerde, todos los gobiernos fueron procesos populistas ligados con la bancocracia costeña. Si usted lo analiza, más ligado con la bancocracia que Bucaram Abdalá no podía haber. Un empleado prácticamente o un concesionario permanente de los intereses del Grupo Isaías. Y así continúa el análisis. Sin embargo, a mí me sorprendió mucho. El presidente Noboa, que sucedió a Yamil Baguat, igual estaban ligados a esos intereses de la economía. Y por el otro lado, el estatismo se sentía débil. Y comenzó a generarse un frente alrededor de alguien que no era realmente el intelectual del tema. Rafael Correa nunca fue el intelectual del tema del centroestatismo. Tenía algunos adláteres, entre ellos Acosta, con sus visiones indigenistas, etcétera, que le dieron el vivir político, el ser de esa evolución revolucionaria. El mismo Gustavo Larrea, me parece. Guardera, varios personajes, esta dama ilustre e inteligente quiteña que admiro mucho, que escribe muy bien, varias personas que... No, ella es una buena poetisa, pero me refería a otra que estaba en la vanguardia de la pelea, de la lucha. Le dieron un sentido a una nueva forma de estructuración del poder del Estado. Es una recuperación del Estado. Ese fue el discurso real. ¿Y contrasta con el discurso? ¿Por qué cayó, Ramón? ¿Por qué cayó? ¿Por qué cayó? Porque al final estos procesos de debilitamiento son dialécticos. Y en dialéctica cada uno vive despacio. Hoy día Lazo vino con un discurso de mercado y hasta hoy día no ha posicionado el mercado. Más bien el Estado se ha posicionado mucho más. Depende de los liderazgos. Acuérdense, después de todo este proceso de
de los años 80 de confrontación entre guerrilla, secuestros. Borja buscó un equilibrio. Se pacificó con lo que hoy se llama alfaroide, parte de ese proceso, pacificó las relaciones laborales para que los empresarios tengan un poco más confianza, le dio un resorte, pero no... amnistía a los comandos de Taura. Vino el presidente Sixto Durán Ballén y flexibilizó algo que nunca debería haber hecho, que era las disposiciones regulatorias de la banca. Y eso estalló, porque al final todo oligopolio o monopolio tiene que tener una forma de contención. Eso fue cuando salvaron al Continental, ¿no? Las leyes que promulgaron en esa reforma económica, de la cual uno de los padres es Alberto Agil, en la que le flexibilizó el tema y que le intentaron en esta nueva ley de reforma empresarial que quisieron hacer y que se las negó el Congreso, era darle demasiada libertad a la banca. Y hay que contenerla. Yo soy pro mercado, pero el mercado tiene que tener contenciones. Correcto. Como el Estado tiene que tener contención. El problema del Estado darle contención es que nuestra sociedad es muy débil. No hay sociedad controladora. Y si existe algún organismo de ese, no hay quien controle para que también el Estado no sea abusivo. Recordémonos la posición de los derechos de los individuos. Usted es experto en ese tema. Y el gobierno de Correa exigió derechos para el individuo a favor del Estado. ¿Se acuerda usted de eso? O sea, se rompió ese ordenamiento de esa diferenciación vital en la política que es la sociedad, el mercado y el Estado. Yo, como filosóficamente soy de la concepción que la sociedad está encima del Estado y el mercado. El Estado no puede estar encima de la sociedad ni el mercado encima de la sociedad, porque si no se produce una desincronización. Al final la sociedad está inclusive sobre el individuo. Los intereses sociales del bien común tiene que estar siempre velado. Eso es un postulado liberal, no es comunista, es liberal, es la base del liberalismo social. No puede ser que una sociedad no mañana atropelle a mi vecino. Un principio de la libertad es no atropellar al otro, es decir, estar limitado. El gran concepto del mercado del Estado, tal como lo diseñaron después de las grandes reformas de los años 80 con el discurso de Rivas, es que se sacralizó al individuo en desmedro del bien común y del Estado. Y cuando sucede eso en una sociedad, se vuelve la sociedad arbitraria. Egoísta, ¿no? Totalmente. Es que el egoísmo es propio de Cáceres. Por eso tiene que haber un marco regulatorio. O sea, yo recuerdo, mi abuelo siempre me decía, tu libertad termina donde empieza la del otro. Claro, y la del Estado también. Entre Estados tiene que haber por eso fijamos límites. Los límites son líneas imaginarias, como en todo. El límite de la relación padre-hijo, el límite en esta conversa es fundamental. No puedo agredir verbalmente a usted, y si lo quiero vacilar es un término que el límite lo permita, pero no podemos abusar de ese tema. Por eso yo nunca estuve de acuerdo con esa posición velada de respetar la libertad y dejar que yo mañana pueda insultar a cualquiera y no hacerme cargo de mi insulto e indemnizar al otro. Resulta que eso ya no es penal, que esto ya no resulta, lo volvemos laxativo. Entonces mañana yo te insulto y con unas disculpas es suficiente. Que bueno, ese fue parte del conflicto que había con la ley de comunicación Hay que hacerse previa, responsable. ¿No? El problema fue también que el correísmo insultaba, pero tú no le podías decir, oye, tú dame cuenta. Y tenía funcionarios que abusaban de eso, o sea, hablando con nombres, Carlos Ochoa se fue mucho más allá de cualquier cuestión lógica para perseguir gente. Y tiene su límite, usted tiene que ser responsable. Para mí, y mucha gente en el sector privado no coincide conmigo, tiene que haber la responsabilidad, la indemnización frente a eso, sea pecuniaria, que es la que más le duele a la gente, o sea penal. Y en el caso de las redes, ¿cómo podría aplicarse eso, por ejemplo? Eso ya implica una nueva estructuración conceptual. Y no estamos muy atrasados en la parte legal, porque el Congreso no aborda estos temas, Asamblea, perdón. El problema es global. ¿Y por qué razón? Porque la tecnología, y lo hablábamos hace un ratito, su evolución es mucho más rápida que la legalidad. Correcto. Entonces, ahorita estamos legislando sobre, usted conversaba antes, usted estaba hablándome sobre HD, y ya estamos en 4K. Y ya estamos 6K, en 6K. 8K. Hasta 16K creo que ya. Hasta donde llegue. No conozco el límite. Lo que digo poner es que la ley no va a la velocidad de la tecnología. Correcto. Entonces, los marcos, los regulatorios tardan. Y cuando llegan puede ser muy tardío. Por ejemplo, ¿qué fue anacrónico con el manejo de las radios? Las limitaciones, la frecuencia, el tema. Eso era válido hace 30 años.
Y ahorita que tienes internet, Lo que estamos haciendo, ¿de qué sirve regular tanto la frecuencia de la radio es más, cuando cualquiera monta una las frecuencias se radio? las devuelven. Hoy día ustedes es más fácil conseguir una frecuencia que cuando la radio era la radio. Correcto. En el año 80, en el año 80, tener una radio era un instrumento de poder. Usted recordaba los 4 ¿Ustedes de nombres. qué año tiene la radio? Encima, alrededor del año 2000. Pero lo que le quiero decir es que el marco, inclusive en ese año, había algo de poder, pero no lo que me refería a la memoria. Le pongo un ejemplo. Entraba una vaca sagrada de un periódico. Fulano de tal. No quiero poner nombres para no resentir a nadie. Y la mitad del Club de la Unión se paraba a saludar al que hoy día entra Carlos P. ¿Qué fue, Juanito? Si lo conoce, ahí no pase porque ya no tienen el mismo poder. Bueno, también eso quedó evidenciado, recuerdo, en los primeros años del gobierno de Correa, que tenían que poner el tiraje real, y eso también los desinfló mucho, porque tenías una revista que publicaba que tenía 300.000 de tiraje, 30.000 de tiraje, cuando realmente el tiraje era de 12.000. Tenías a un diario de los señores P, que decía que tenía 350.000 de tiraje, cuando no llegaban a 350.000 de tiraje Pero diario. nunca dijeron que tenían 350.000. Eso no es verdad. Ellos hablaban siempre de 80 y pico de mil. Pero más allá de eso, ¿quién certificaba eso? Es una sociedad. No, y tú podías tener ese tiraje, pero no necesariamente te leía ese número de personas, ¿no? Así es. Yo puedo imprimir el número que quiera. Es como que ahorita inventamos algo anacrónico, como decir, para que yo reciba publicidad, tengo que tener un indicador que diga cuántas personas me escuchan. La publicidad no llega por eso, solamente. Llega por diferentes factores de análisis. Por ejemplo, hay revistas de bajo tiraje que tienen la publicidad más cara. ¿Por qué razón? Porque está dirigida a un mercado de 0.001%, que son 50. Ahí es donde pauta Rolex y BMW. Exacto. No es eso, es una concepción arbitraria del tema. Pero no correspondía al tiempo, porque hoy día este programa, si alguien lo quiere escuchar, lo va a escuchar en la China, en la Conchichina. No hay límite. Correcto. Las ondas, esa ley fue tardía, esa ley debería haberse hecho en los años 70, cuando se crearon esos grandes monstruos que controlaban la opinión. Pero bueno, es que hubo una ley, sobre todo en los 90, y básicamente lo que hizo fue favorecer a los grandes propietarios de medios de comunicación, porque la ley impedía que hayan radios comunitarias, pequeñas radios en zonas, por ejemplo, rurales, si la señal de una televisora llegaba perdón, una televisora, de una radiodifusora, creo que era la ley de radiodifusión y televisión, también televisoras. Es decir, tenías una señal que llegaba al territorio, te precluían de crear una radio comunitaria, lo que favorecía, obviamente. Yo recuerdo cuando yo era chico, mi papá tenía un aparatito que servía para que tú lo conectes en el Betamax en esa época, ¿ya? Y lo conectabas a la televisor que tenías y con el aparatito podías mandar una señal UHF y mi abuela, que estaba del otro lado de la casa, podía ver la misma película. Y ese aparatito era ilegal. Por esa ley que tú dices, porque estabas transmitiendo televisión. Pero la tecnología ha vuelto anacrónico casi todas las regulaciones conceptuales en materia de comercio. ¿Por qué? Porque la dinámica planetaria ha acelerado. Entonces, los abogados tienen que repensarse y repensar la legalidad de otro ordenamiento. Esto, por ejemplo, se afecta. ¿Cuál es la diferencia entre un medio respetable como el Universo, respetable como el Telégrafo, respetable como el Expreso, como sea? Hay que respetar siempre al otro. Es que todavía tienen el poder de algo que todavía no se da. El poder de la fiducia social. Y eso es lo que todavía no todo medio logra. Por más que tú tengas sintonía, no necesariamente tienes la misma fiducia social. Recuerdo, no voy a dar nombre del medio, pero tenían un programa político que tuvo mucho éxito durante muchos años, éxito entre comillas, no es que tenía mucho rating, en las mañanas de los domingos. Me decían, ese programa no es rentable. Ese programa está aquí por posicionamiento político, para nosotros poder manejarnos políticamente a través de esto. Claro. Ahora, ¿cuál fue el marco del error de esa ley que me han llevado a ese tema? Que confundieron la radio como un solo portador de mensajes políticos y la regularon de una forma indebida, una radio musical. ¿Por qué tenía que ser el grupo Charnisky? Tenía una radio con una marca Disney y tuvo que vender parte para no ser nacional. Si nunca han puesto un programa político, pues no les interesa ese negocio.
Esa prohibición que hubo en el Esa gobierno prohibición de... tenía que ir orientada hacia los temas políticos. Pero no hay un posicionamiento de mercado. Era orientado a ese tema. Y eso, las Al leyes están... empoderamiento político que da la comunicación. Ese sí tiene que ser regulado. Y ahorita la tecnología permite monitorear absolutamente todo con inteligencia artificial para saber quién está hablando algo político, quién está poniendo solo música y poder darse cuenta quién tienes que regular y Al quién que no. tiene que limitar a las personas, y eso yo estoy de acuerdo, las personas que hacemos el quehacer político a través de la comunicación, a eso es a lo que me dedico parte de mi vida, tenemos que tener acotamiento. Yo no creo en una sociedad sin acotamiento, es una sociedad de locos. Lo que le pasa a Argentina, una sociedad totalmente desgastada por falta de límites. Es importante el límite. Un pintor sin marco no puede pintar. Se le termina acabando la pintura y las paredes no terminan. Vi una obra muy interesante en el departamento de un amigo mío en Ancón, en Perú, en que había... En el norte. Al norte de Lima, ¿sí? Sí. Una hora al norte de Lima. A 120 kilómetros, exactamente. En el que tenía los 3 lienzos, y era una pintura en 3 lienzos, pero todos saliéndose de los lienzos. Entonces los rasgos terminaban en la pared per se. Pero seguía teniendo una pared detrás. Que también tenía límites, es cierto. Claro. Es decir, lo importante, cuando pierdes el marco de la referencia, pierdes la razón de ser. ¿Qué le pasa a la sociedad argentina? ¿Qué le pasa a esos programas que en Guayaquil exigen y en el Ecuador exigen libertad para decir lo que me da la gana? Se desenfocan porque no tienen límite. Dominan la palabra, ellos fijan el límite. Lo que mismo que le pasó al presidente Correa. Reguló para regular y terminó desregulado porque él era el Estado y el Estado no tenía límite. Ese es el problema. Los límites tienen que estar a los lados para respetar a la sociedad. La razón de ser de la política no es el control solamente del idioma, es la armonía de una sociedad. Correcto. Lo que usted tiene que estructurar es un espacio social donde todos estemos intercomunicados. ¿Qué le pasa a la sociedad actual del Ecuador? Y especialmente a la guayaquileña. Van migrando. Y esto ya, aquí está contaminado este barrio, aquí hay muchos rateros, ya no van para allá. Y ya no viven en Guayaquil la mayoría. Bueno, sigue siendo Guayaquil, el Guayaquil. En el concepto sigue siendo Guayaquil, pero políticamente no. Políticamente, en la división geopolítica administrativa, esa es la palabra, no. Pero ¿por qué se destruye una sociedad? Porque uno tiene que resolver o coadyuvar a resolver los problemas de la sociedad. Es un irrespeto migrar porque estás renunciando a tu responsabilidad. O sea, es que aquí en Guayaquil al menos yo no siento que exista el sentido de comunidad. Yo creo que se ha perdido mucho el civismo. La idea de defender tu espacio, de que tú eres del barrio. O sea, claro, de chico tú salías a jugar con la gente de tu barrio. Se ha perdido. Por eso es que en las protestas que ahora se están haciendo, la respuesta en Guayaquil va mucho más de la mano de asaltar un establecimiento comercial que realmente organizarse. Lo que han visto es oportunidad para hacer relajo, no para protestar por nada. Y creo que lo mismo hicieron en el 2019 en Guayaquil y en el 2015. Exacto, o sea. Asaltar establecimientos comerciales. Salen hordas como que si fueran a protestar, pero van todos contra el tía. Pero si tú te lo piensas, o sea, realmente llegando como a escarbar en la cuestión de por qué alguien hace eso. Y obviamente está mal. Vaya por delante que hay que prevenir eso y de ocurrir hay que sancionarlo. Pero la persona que se mete en eso, realmente, si te lo piensas, estás tomando una decisión muy racional, dadas las circunstancias. Es más, te digo que hasta toma el lema del presidente. Es una oportunidad, es creando oportunidades para poder desarrollarte por fuera de lo que la sociedad te ha ofrecido. O sea, tienes lugares enormes en Guayaquil que son completamente desatendidos. Aquí, bueno, obviamente en Guayaquil vimos la fantasía de que aquí hubo éxito. Vamos a tener una piscina de olas pronto. Eso nunca fue así, pero lo hemos querido creer. O sea, lo turro de Guayaquil no es que haya sido una ciudad que haya crecido mal, porque eso ha sido en toda América Latina. Toda América Latina tiene los mismos problemas. Bueno, somos muy parecidos a cualquier otra ciudad, salvo que en Guayaquil hemos creído que eso que en otras partes se ve mal, aquí era bueno. Es éxito. Entonces, ahorita que nos está explotando la nota, nos estamos dando cuenta que hemos creado una ciudad, 2 ciudades en una ciudad. Tenemos un montón de gente que huye a otros lados. Yo diría que aún no son 2 ciudades, son muchas ciudades. Y siempre, cuando hacíamos radio con usted, debe recordar que yo sé siempre un ejemplo. Los que vivían en el sur, como usted, tenían múltiples filtraciones, o más que filtraciones, múltiples encuentros. Los más anillados de Guayaquil que vivían en el Centenario estaban a 100 metros de distancia
del barrio Cuba, a 100 metros de distancia del barrio del Maracaibo. Seguro, a 100 metros de distancia una calle medieval, la calle El Oro, para cruzar al barrio donde solo vivía la élite naval. Entonces había una permeabilidad social. Mi abuela vivía en norte-sur. todo el límite, el Oro y Villavicencio. O sea, norte y sur. Entonces había una capacidad de decir que nos conocíamos entre todos. Usted come la geografía de Urdesa, o vamos en la evolución de la ciudad, la siguiente gran conglomerado habitacional fue, no, antes de ese, el barrio del Salado, que limitaba con el centro, limitaba con las casas que había hecho el Banco de Descuento aquí, que se llamó el barrio Orellana, y limitaba con el barrio del Salado, donde estaba el tenis club y una cantidad de casonas que representaba que había gente rica, importante. Había permeabilidad, y el otro lindaba con el barrio Garay. Entonces teníamos una permeabilidad, no había cercas. Hoy día tenemos una división de sectaria, claro. Terrible. Entonces no nos Tanto sí que se amurallan ahora. No nos conocemos, ya no reconocemos los olores de la clase media que tiene. Entonces tenemos... No, y ya no hay una identidad de ciudad, hay una identidad de del comunidad. espacio. Porque cuando usted pasaba, y eso hasta ahí un estudio escatológico de la calidad de caca, de heces fecales, los barrios de este nivel económico X a Y, sus heces y recolección tiene estos residuos. Acá estos más o estos menos, y así sucesivamente. Pero cuando había permeabilidad, podíamos reconocernos. Ahora ya no nos reconocemos, porque estamos segmentados. Con esta idea de segmentación escatológica, nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Juguete Rabioso, hoy con la presencia de Ramón Sondeholzer. Estamos de vuelta en Juguete Rabioso, en la grata compañía de Ramón Sondeholzer y Rafael Avilés, quienes habla Javier Flores. Estamos conversando sobre Guayaquil, sobre el civismo que en esta ciudad se ha perdido. Y yo realmente de eso rescato, de esa idea rescato que Guayaquil es una ciudad que tendría todo para ser una ciudad como la Ámsterdam del Pacífico que la lisonjeaba Bolívar. O sea, realmente podríamos tener esteros que no apesten y que hagan la ciudad muy hermosa y acogedora. Se podría navegar en Guayaquil. Y hemos decidido que apesten y que tiremos caca. Y esa es una gran metáfora de cómo le dimos en la casi espalda. todos los aspectos de contaminación ambiental, de lo que podemos destruir, sean canteras, sean ríos, sean esteros, lo hemos hecho. La piscina del tenis club, cuando inició, era de agua salada, que simplemente la metían del estero. No había escuchado eso, pero este tema... Había langostas en las escaleras. Ese sí no la sé, porque yo soy socio del tenis club desde 1970. Eso, mi querido abuelo me contaba estas cosas. Y mire, lo que usted toca es bien interesante. Yo no voy a coger el ejemplo de Ámsterdam, pero sí el de Miami que tanto ponderamos los guayaquileños. Realmente analicemos algo. Tuvimos una política de que desaparezca el comité vial que existió y había una política hidráulica en manejo de las aguas. Se consideraban vías fluviales y había que mantenerles para que los lanchones bajen, vengan el banano, vengan una serie de cuestiones. Vean las fotos de 1960, cuando la aduana estaba aquí, a donde está precisamente la rueda moscovita. Ahí está, por donde pasa la metrovía, eso estaba repleto de lanchones. Y no nos vayamos tan a los 60. Una de las propuestas en una de las campañas de Jaime Nebot a la alcaldía era que iba a crear transporte fluvial en Guayaquil. Pero, ¿qué pasó? Antes de la metrovía, ¿Qué pasó? Después de que muere, se construye el puente de la Unidad Nacional. Tapamos nuestra relación. El eslabón perdido. Ese es el eslabón que une al hombre con el mono, decían los Serrano. Los Serrano. Es el mejor chiste serrano que he escuchado. Unidos monos y hombres, los monos se olvidaron de cuidar el río. Entonces usted tiene en la fantasía empresarial, legítima porque los empresarios debemos ser fantasiosos, de que si fuera los habitantes, los glóbulos rojos y los blancos, que son los mayores habitantes y las células del cuerpo deciden montarse en una concentración de grasa alta
y formar en ese lugar su vivienda. Eso es populismo. Lejos de haber sido dragada como otras islas. Como el Palmar, que El Palmar que se formó en mi etapa de vida, la vi nacer y crecer. Quiso haber una declaración de propiedad. ¿Ah, sí? Sí, claro. Alguien quiso poner un parque de diversiones ahí, creo, Alguien ¿no? quiso y otro hacer una urbanización. No, Sí, no, boba. Y ya hay otros que están pensando en hospitales en el Babahoyo, que es un río mucho más extenso que los guayaquileños ni siquiera lo conocen. Yo no recuerdo que en el Palmar, cuando yo era chico, llegaba un barco con la marea alta y se quedaba ahí. Cuando bajaba la marea se varaba y bajaba un camión a coger arena. La trepaba al barco, se trepaba el camión al barco, subía la marea y se iba el barco con arena, que esa, me imagino la habrán usado para construcción. Claro, y esto me acuerdo mediados de los 80. Sin esa visión, río arriba, agricultores que no respetan el campo, que talan los bosques, sobre suelos que son contaminados por los mismos... No, olvidemos de la contaminación, supongamos que todo fuera ecológico. Esa tierra no es roca. Entonces, cuando disminuyes las capas vegetales o las estructuras arbólicas de las raíces, el río, la lluvia lo hace correr hacia el río y se va a tapar de nuevo. Y eso lo que hace es que hayan inundaciones en los márgenes, ¿no? Esa mala política, esa mala práctica comenzó a partir de 1970 con la desaparición del Comité Vial. Luego hubo otra organización guayaquileña interesante que se llamó CDG, que estuvo estructurando el control del agua, porque nosotros vivimos en tierra baja. Por eso se llama la Cuenca Baja del Guayas. Por eso es que nos parecemos Holanda. Pero nunca hemos tenido realmente una obra hidráulica que funcione. Por eso nos inundamos cada invierno. Ustedes seguramente habrán navegado cuando se cruzaba por el río Guayas, se cruzaba por las esclusas y se salía por la Trinitaria, por ese sector. No me acuerdo la precisión. Y era un lindo paseo. Y llegábamos hasta el tenis club y al yacht club. Era una vuelta. Hoy no hay comunicación entre el río y el mar. Es decir, el estero, el brazo de mar, que es un estero. No existe. Entonces la pregunta es, primero, es agua emposada pudriéndose. Olvidémonos del alcalde, olvidémonos de la prefecto o el prefecto de turno. Porque esto no se lo podemos achacar hoy día, sino a nuestra propia cultura. ¿Realmente tenemos una cultura fluvial? ¿Realmente somos huancavilcas? Porque los huancavilcas sí tenían una cultura fluvial. No, aquí le hemos dado la espalda al río. Camellones, que eran estructuras de tierra, que no sé cómo las movían, para lograr que en el invierno haya una parte que esté alta y poder cultivar en esa altura. Nosotros no tenemos esa cultura. Hemos eliminado toda relación humana con el agua. La gente no tiene idea de dónde viene el agua. Pregúntele a su hijo, a su hija, ¿y dónde crees que sale el agua? ¿Por qué? Porque hemos abandonado esa cultura. Si alguna vez, yo presumo que la tuvimos. La historia y el análisis arqueológico da cuenta de ello. Pero ¿cómo nunca entendimos la cultura rural? Y les voy a poner un ejemplo. Yo sí soy descendiente de Montuyo y con toda la cultura. Y me reía cuando la gente hacía brigadas en las inundaciones e iban ya urbanizados mentalmente, iban a buscar a los montuyos para darles regalitos, comida y vaina, pobrecitos en esa chocha de arriba. Y no sabían que ese proceso de vida era histórico. Se trepaban en la casa, vivían, cada vez tiraban la red y comían lo que estaba. Y como tenían el arroz arriba, nunca lo ponían porque no hay montuyo cojudo abajo, nunca se le inundaba el arroz que ya había cosechado y vivían. Los descendientes de montubios como yo, sabíamos que el abuelo cogía las vacas y se las llevaba de Novol hacia Pedro Calvo a la montaña, porque cuando eso se inundaba, regresaba. Y cuando regresaba, bajaba, porque ya estaba el pasto crecido, porque había una resurrección de ese suelo. Pero como no entendemos eso, seguimos pensando que el agua tibia se la hierve con hielo. Y ese es el gran problema que tenemos. No hay una comprensión. No la tienen ni los verdes, ni los rojos, ni los azules. Porque les pongo un ejemplo. Así cuando achaque en esa materia, el ministerio, cuando hizo San Manes, un diseño que lo conocí porque su gestor era mi íntimo amigo Ricardo Mórtola,
es totalmente distinto a lo que él soñó. A quien se le agradece el capo. ¿Ya? Y se le agradece también el Barcelona. Monumental y se le agradece el de Universitario de Liga Deportiva Universitaria. Y el de Universitario de Perú. El de Universitario de Perú también. Pero quería ir más allá de esa obra. Donde vimos a Sui Generis. Arquitecto. El sueño de los Amanes era otro. Era un sueño relacionado realmente con un bosque seco tropical, que tenía una relación que le sucedió, lo transformaron en otra urbanización. En lugar de haber dragado el río y haber ayudado con 20 millones de metros cúbicos y hubiese vuelto una tierra fértil, lo rellenaron. Lo rellenaron. Un poco lo que hicieron con Urdesa. También, pero ahí había derecho a la ignorancia. Ok, es válido. Había derecho a la ignorancia. Pero tenemos que en un lugar decir ya, porque es lo mismo que cuando los países del tercer mundo dicen, no, el mundo nos exige que no explotemos la naturaleza. Sí, pero ahora hay derecho, ellos tenían derecho a ignorar. Ahora lo comprendemos. Es que ustedes ya porque crecieron. Urdesa taparon creo que el 80% de los esteros, ¿no? Ustedes crecieron con un concepto de escasez de agua. Yo nací en la época de mi abuelita, yo vendía agua, porque siempre me gusta el comercio, agua. Y entonces el agua se la regala, mijito. El aire es gratis. Sí, cuando parecía que nada era escaso, pero hoy día... No, pues se imagina la concepción cristiana, ¿no? De dar de beber al sediento. Yo recuerdo que a mí me decían, nunca le niegues agua a nadie. También. Pero bajo ese parámetro fundamental o fundamentalista fundamos nuestras raíces y nos olvidamos que el agua sí tiene un costo. Y que el suelo tiene un costo. ¿Cómo lo pagamos? Es la pregunta. ¿Cómo lo administramos? Entonces perdimos la relación de entender qué es la administración. Y no solo que perdemos la relación, Ramón, sino que además el agua puede ser potencialmente peligrosa para la ciudad por el fenómeno de las inundaciones. O sea, realmente no estamos ni siquiera pensando en el fenómeno del cambio climático con todo el rigor que debe pensarse para una ciudad como Guayaquil, que ya está estudiado que es una ciudad en riesgo frente a las inundaciones y sobre todo por la falta de planificación para prevenir lo que con ellas puede ocurrir. O sea, aquí, como usted bien lo ha dicho, hay enormes sectores donde vive la gente, que queda en las orillas de esteros, del río, y todos esos sectores que van desde los aniñados en la puntilla hasta la gente pobre en la parroquia Febres Cordero. Están propensos a inundarse de aquí a 20 años. A inundarse de aquí a 20, 30 años. Pero no los montuyos, porque ellos eso construyen siempre su estructura de palitroque. Pero la gente de la urbe y yo la está perdiendo. Yo alcancé a vivir, y toda persona que tiene un origen, sobre todo sus padres que conocieron el campo, toda casa de campesino rico es arriba. Claro. Tenía altura y abajo lo que se llamaba. Abajo hamacas. Eso era claro, pero no entendimos. Es que cuando usted no entiende su morfología, el lugar, cómo es la morfología de su entorno, usted es... Que es parte de la soberbia del ser humano, ¿no? Que quiere él dominar la Tierra, él imponerse sobre el planeta. Humano se creía el centro del universo. Exacto, y no entender que tiene que pero mire en cambio, mimetizarse con la naturaleza. Mire en cambio lo que pasó, y vuelvo al ejemplo de los holandeses que lo trajo Javier Flores. Ellos, en cambio, lejos de ser soberbios, comprendieron su situación. No quisieron renunciar a su hábitat y generar una relación, por eso se llama Países Bajos, porque nosotros no somos tan bajos. Los otros tienen lugares... Por debajo del nivel del mar, claro. Exacto. Entonces, generaron la tecnología apropiada. La pregunta es, ¿por qué esta sociedad que tiene una politécnica? Ellos generan electricidad hasta con el movimiento de las olas. Pues. O sea, la pregunta es, ¿por qué fuimos incapaces de generar la tecnología apropiada con nuestros propios recursos para saber administrar eso? Entonces, ¿pasará mañana un gobierno más liberal, un gobierno municipal más liberal, más lo que usted quiera o menos de lo que usted quiera? Pero si usted no comprende la morfología de su sociedad, si usted no comprende el fenómeno que va a afectar siempre a una sociedad como Guayaquil, que le está pasando el mismo fenómeno a Santo Domingo, de los Colorados o al mismo Quito, que una sociedad que está expulsando el campo por falta de oportunidades viene a las grandes ciudades a ser parte del crecimiento de los servicios. Lo que le pasa a Madrid, lo que le pasa a Barcelona, lo que le pasa a París. Es decir, el rural expulsado de su entorno. Y esa comprensión, en alguna forma la solucionamos
de una forma interesante. Hay que ver la historia de acuerdo a sus tiempos, ¿no? En la historia, los primeros movimientos migratorios nacen en el 20 y comenzó la gente a formar el barrio Garay, una serie de estructuras, ¿no? Luego vino la política de cascajo, que la emerge, a lo mejor puede haber un ser histórico anterior, pero Borja lo hizo. No. En los 90 Guevara Moreno. Ya, Guevara Moreno es el padre del cascajo en el barrio Cuba. Ya. Si lo de Borja fue relleno hidráulico. Todavía no, es que le voy a hacer la historia que me invitó. Por favor. Y ahí sigue Bucarán, el Malín, Assad. Esos comienzan a enfocar esas políticas en lo que es el suburbio oeste. Todo ese sector del batallón militar. Borja, para no seguir hay otro hecho. Sigue el tema y un día, y esto me lo dijo mi padre con mucha sabiduría, la gente se quejaba, expropiación un sucre, que es como llevar a valor presente $2. Un sucre era como decir $2 de ahora. ¿Ya? Mi papá dice, no hay que quejarse. Alguien tiene que pagar el costo social. Y hay que darle propiedad a esta gente para que esto no explote. Había una comprensión de cuál era el problema social. Claro. Eso rebasó la capacidad de la ciudad de responder con bajos impuestos, más alta corrupción, un proceso de integración mucho más rápido. ¿Sabes qué siento que ha habido? Creo que en los años 40 se da dos fenómenos muy importantes para entender la dinámica actual. Uno, se producen las elecciones directas de alcalde. Hasta antes el presidente del consejo tenía una forma de designación que no tenía nada que ver con la decisión del pueblo. El primer alcalde que se elige aquí, antes de Guevara Moreno y de Assad, es Rafael Guerrero Valenzuela, un ilustre radiodifusor. Y luego hay 11 varones y 2 mujeres que han sido alcalde y alcaldesas de esta ciudad en 75 años, porque justo el 47 son 75 años a día de hoy. Y el otro fenómeno que empieza a darse con particular fuerza, porque más allá de que sí hubo otros movimientos migratorios, particularmente después del crack del 29, pero ya la real movilización de gente del campo a la ciudad se da a partir de los finales de los 40, principios de los 50, y eso sí está registrado en censos, porque el primer censo del Ecuador es de... El 79 fue el más agudo después. Mira, en el 50 Guayaquil tiene, según el censo, 250.000 habitantes. 50 años después, el 2001, tiene 2 millones. De acuerdo solo con los números del censo. Y aquí es donde se da ese maridaje entre la elección popular del alcalde y el crecimiento de las barriadas urbanas. Y ese fenómeno, ese maridaje es perverso. Porque lo que genera es un clientelismo político que mantiene con un suplido a cuentagotas de servicios públicos los sectores depauperados que nunca realmente son integrados en la ciudad como tal. Son periféricos a la ciudad como tal. Y las tranzas entre las autoridades con los traficantes de tierra. Eso es lo que nos está explotando. Hay toda una economía sumergida, pero eso es lo que nos está explotando. ¿Pero por qué nos explota? Porque llegó el narco. Porque por otro... No, yo le voy a agregar otro elemento para el análisis. Porque la sociedad pudiente no se quiere hacer responsable económicamente de estas desviaciones que el mismo sistema produce. Entonces, el discurso de Nebot, ¡no más impuestos!, no se puede sostener sin cuota ese crecimiento. Tienes que aproximarlo y generar impuestos para dar obra. Por ejemplo, la tan ponderada ciudad de Miami, el impuesto municipal sirve para educar, y educar con calidad. El impuesto municipal sirve para pagar agua. Yo le pongo un ejemplo, una casa de $100,000 en Estados Unidos paga $1,700, $1,800 de impuestos. Una casa similar en el Ecuador paga menos de un tercio de eso. Entonces, cuando usted tiene esas diferencias, se desequilibra. Pero tenemos que entender que ese problema alguien lo tiene que financiar. El mismo hecho de la ciudad amurallada. Solo te preocupas de tu espacio y que se friegue el resto. Pero es que eso ya ahí es un mata hecho. la idea de ciudad. Exacto. Eso es medieval. Claro. Totalmente. Y cada uno va a defender su especito y solo cuando tengo algo común, en el interés voy a defender el bien del otro. Ahí nos unimos, ¿no? Como cuando un grupo de empresarios de un sector se afectan, los textileros, entonces se unen, hacen un comité, pero mientras están dispersos. Cada uno, y matándose entre ellos si es posible. Lo importante es asumir que Guayaquil, para la gran reforma que requiere en el problema de manejos de agua,
en el problema de educación, que es uno de los puntos favorables que sí tiene esta alcaldesa. Muy importante, ha hecho una labor importante en esa materia, ha trabajado importantemente entre las otras críticas que se le pueden hacer. Tiene que aumentar los impuestos. El discurso de no más impuestos, no. Aunque Nebot manejó eso de una forma, no más impuestos nominativos, pero aumentaba el avalúo. Pero en el fondo de los fondos, una sociedad como Guayaquil, una ciudad de 3 y pico de millones de habitantes y todo su conurbe, requiere una estructuración de una nueva forma de disciplina tributaria. Aparte que tenemos Alguien tiene que pagar la cuenta. Pero también una nueva forma de administración. y de desarrollo. O sea, ¿para centro dónde? administrativo Solo para nos una queda ciudad una grande. vía de desarrollo en Guayaquil, que es la vía de la costa. ¿Para dónde más puede crecer la ciudad? Y está bordeada por áreas protegidas, por esteros. O sea, tienes el bosque protector y tienes los esteros. No puedes meterle más vías. Y ese es el único punto. Nos que hemos se mete. imaginado que no es posible más vías, pero sí. Guayaquil está encontrando una expansión ya sobre Daule hacia el este. Pero ya no es Pero ahí Guayaquil. viene si un cabe. problema. Estamos destruyendo suelos agrícolas. Correcto. Entonces, hay que encontrar un nuevo modelo para disminuir el gran problema ¿Y de la por qué crees humanidad. tú que esta es una ciudad que nunca creció para arriba? Siempre Mira, creció como pero ¿por qué razón? Por el fenómeno de escasez. Nosotros todavía, como esto es un valle inmenso, un bajonal bajo, miramos y los empresarios miran, ya compra ya 30 kilómetros que mañana va a valer 30.000. Entonces, no se ha disciplinado, no entra la visión del Estado municipal de decir, esto es como vamos a crecer. Claro. Y esto tiene que tener unas penalizaciones, así existen las nuevas municipalidades. Si quieres fregar el suelo vas a tener que pagar mucho impuesto. Tienes que acotarlo para que la gente aprenda a vivir de otra forma. Pero ¿cuál es la dificultad de Guayaquil? Supongamos que creciéramos para arriba. ¿Qué calidad de comunidad tenemos para vivir hacia arriba? Vea la cantidad de edificios en el centro, no de ahora, desde hace 30 años, Sí. que los condóminos no pagan los impuestos. sueldo. ¿Cómo El fórum, funciona por esa Dios, comunidad? el fórum. El Fórum, Induauto, muchos edificios. Entonces, en ese marco también tienen que entender, por eso la educación es importante. Lo interrumpo un momento con ese mensaje de que deben pagar las alícuotas de los edificios donde viven para Paguen el fórum. paguen el fórum para que funcione el ascensor, por favor. Nos vamos al segundo corte y volvemos enseguida con Juguete Rabioso, con invitado nuevamente súper especial, Ramón. Gracias. Y siempre un gusto conversar con Javier y siempre un gusto conversar con usted. Primera vez frente a cámaras, primera vez al aire. Ya venimos. Seguimos con Juguete Rabioso, que de verdad que hoy día está rabioso. Está bastante entretenido el programa. En lo personal pensaba que íbamos a hablar un poco del paro, del problema de Assange, de los problemas de gobierno, pero con un invitado como Hay que Ramón lanzarse se la puede... filosofía en planchazo, ¿no? Exacto, estamos hablando de cosas mucho más trascendentales, estamos hablando de cosas que aplicables a largo plazo y no solamente a la coyuntura. Así que nuevamente, Ramón, un gusto. Este es el tercer bloque. Y sigamos hablando, estábamos hablando de por qué Guayaquil no creció para arriba y nos hablabas del problema de que la gente no paga pues las alícuotas, y los Entre edificios otros. no se mantienen. La comprensión, y mi papá que tenía filosofía popular decía en la sierra minga, en la costa pinga. Entonces, en esa sociedad es imposible tener proyectos colectivos. La estructuración de Guayaquil, que tiene una carga individualista muy fuerte, que también es positivo, no la estoy desmareando, tiene una carga comunitaria muy baja. El Guayaquil de la beneficencia murió hace ratos. Esas familias que daban y que entregaban por espíritu cristiano, por espíritu de la sucesión, desaparecieron de Guayaquil. Las molmes. Entre otros, decenas de familias que le dieron lustre y valor a algunas instituciones, no solo a la Junta de Beneficencia, sino a decenas de emprendimientos, la Sociedad de Beneficencia de la familia tal, una serie de cuestiones, fue desapareciendo en el tiempo. Y eso fue quitando ese sentido de sociedad. Entonces, cuando usted va a Guayaquil y hace un catastro y no hay una regulación que puedas bajar del edificio de esa persona con rapidez, un juzgado especial, para que la ejecución del papel sea rápido. No pagaste, te remato.
gran parte de esas comunidades han fracasado. Lo mismo está sucediendo en las urbanizaciones donde tienen que pagar los $50. Recuerda ese incidente, los 50 de mantenimiento de la urbanización. Recuerda ese avión hasta el señor ventilador. ¿Se acuerda o no se acuerda? Entre otros. No es el único, ese es el más conocido. Claro. Por la connotación de las personas que estaban implicadas. Porque el hermano del señor es casado con una prima hermana de Rafael Correa. Exactamente. Entonces, viene en ese marco el tema. Pero, ¿cómo organizas una sociedad que no está preparada para vivir en comunidad? Pero, ¿qué es lo que hace que no estemos preparados para vivir en comunidad? ¿No crees también que en los últimos 30 años... Yo, por ejemplo, estoy por cumplir 43. Yo recuerdo que había mucho más sentido de comunidad cuando era chico. O sea, lo que decía hace un rato, uno salía a jugar con la gente del barrio. Pero nos quitaron hasta los parques. Porque, bueno, a ver... Nos quitaron los puntos de asociación y los parques actuales que se promulgan desde la autoridad son los centros comerciales. A ver, yo he hecho un estudio de mercado por la Garza Roa. Hoy día la forma de divertirse en el mundo, sobre todo en el mundo de influencia mayamista, por llamarlo floridiana, es en los centros comerciales. Eso pasa en raras ciudades norteamericanas, pasa que el Parque Central es un parque donde la gente va como en Alemania o en España, el Retiro, donde en el Retiro te encuentras con el más pelucón y con el menos pelucón. Te encuentras con el obrero con rumano. Chicas asoleándose y chicos haciendo deporte. Exactamente, pero vaya, eso es una cultura propia. Pero aquí no está prohibido poner el pie en el césped. Pero tiene una razón de ser, que también se puede ver de otra forma también. Porque las cafeterías, cuando usted va a Argentina o va a España, que son lugares tienen un desarrollo vertical porque son ciudades planificadas ese tema y tienen que salir del departamento. Por eso los bares están llenos. ¿Sí? No hay bar que no esté yendo en Madrid a las 10 de la noche, 8 de la noche, salvo que sea demasiado mal. ¿Sí? Y son raros que son demasiado... Y lo mismo en Buenos Aires. Y tienen una cultura del uso del espacio público. Tienen una vitalidad en el espacio público. Aquí no existe. Aquí el bulevar, que no tiene ni árboles, a las 7 de la noche es territorio de mendigos y de gente que está rapiñando la basura. Porque hay una ausencia del ciudadano de querer vivir bien. Y en los años 80 Urdesa era eso, y hoy en día Urdesa es nada en las noches. Miren los hermosos edificios que se construyeron en los 70. Ya en los 60, la Casa de los Cucalón, en esa esquina frente al Club de la Unión, una belleza arquitectónica. Fue perdiendo vitalidad porque los ciudadanos renunciaron a vivir en el centro. O sea, los ciudadanos de clase media que vivían en el centro migraron y abandonaron ese tema. La vitalidad del Centenario, a mí me encanta el Centenario. Es un barrio precioso. Pero está hermosísimo. Yo a veces me voy a comer al sur un helado y ver una urbanidad llena de forestación, de flores que se desparraman por las cercas. Parece que tuviéramos otoño ahí. Cierto. ¿No? Con ese adicionamiento que alguna vez lo critiqué, pero al final dije, oye, qué bonito que se ve ahora. No, baja la velocidad, porque hay otro ambiente, otra velocidad, que puede venir del centro, bajando, llega a este lugar. Pero la gente que vivía ahí renunció a vivir ahí. Porque le pareció que ya no era para vivir ahí. Algunos dijeron ya, tengo muchos vecinos cholos y se fueron. Pero ese creo que es el verdadero problema, es la huida del otro. Sí. O sea, el guayaquileño que se pretende diferente busca segregarse de otros que no lo siente como iguales. Y esa desigualdad fundamental es la que justamente menciono como la falta de integración, que hace que ahora que entró el poder del narco, haya gente que busca oportunidades para hacer dinero rápido por fuera de la legalidad. No le importa, porque igual la legalidad no le ha servido para nada. No le da las oportunidades que lo otro, que es ilegal, sí le ofrece. Pero también las marcadas diferencias culturales que hay en Guayaquil se influyen. O sea, es decir, en lo personal, yo no quiero vivir en un barrio donde mi vecino se sienta en libertad absoluta de poner su parlante de 4000 watts escuchando reggaetón todo el día. Y lo hacen. Entonces, eso me obliga a mí a huir a un barrio donde no tenga un vecino que va a escuchar reggaetón, que es una música que yo no soporto. Pero luego ese mismo vecino lo soporta, lo sigue. Entonces me toca ir a otro. Porque es un tema cultural. Y termino regresando al Centenario. Pero fuera de broma, analicemos. ¿Acaso que en el barrio donde yo vivo hay gente que abusa y pone un parlante a todo volumen y cree que hasta las 4 de la mañana puede celebrar la fiesta de su abuelita?
¿Me explico? Sí. Y el otro día el otro. No, en la misma pandemia, las fiestas más eran en San Borondón. En una sociedad evolucionada, a nadie se le ocurre hacer una fiesta en su casa, sino que alquila un lugar porque la ley lo regula. Y dice, hasta esta hora puede subir el volumen a estos decibeles. Entonces, cuando el marco regulatorio no funciona, por varios factores. Uno, porque no te quieres pelear con el vecino. Dos, porque no hay una policía especializada y respetada. O sea, si todos nuestros policías tendrían la estructura de la unidad de antisecuestro, tal vez todo el mundo lo respetaría, porque sí tenemos policías respetables. O una policía municipal que regule eso. Eso no todo el mundo es a la Policía Nacional, pero sí a la municipal. Si regulamos los límites de los sonidos. Pero, a ver, yo viví... Pero agréguele otro fenómeno, nada más. Pero eso es cultural. Dígame usted cuántas veces de su vida se cruza fuera de la zona de peatones. Admito que por lo menos lo haré una vez al día. Mínimo. Entonces, culturalmente estamos atrofiados. Pero, a ver, normalmente procuro hacerlo por el paso cebra. Yo también lo procuro. Yo también lo procuro, pero soy también, sin darme cuenta, me siento en la libertad de hacerlo. Alguien decía que el paso cebra es un detecta gringo. Pues solo eso lo usan. Pero el respeto a eso. Nosotros no. Por eso es que el fenómeno de la educación es fundamental. ¿Cómo se derrotó políticamente? Se crea una ley, y le pongo el ejemplo del transporte, que es tan interesante. Creamos una ley bastante fuerte, inclusive en la municipalidad, para que la gente no se meta por donde pasan el transporte público. Ahí deberían estar incluidos los taxis y toda cuestión que le dé velocidad. La multa era de $380, un salario base. La autoridad guayaquileña suspendió la ley para no pelearse con el sector de transporte. Porque eran tiempos electorales. A. B. Vamos al Estado. Se crea una ley sancionadora para los transportistas que abusan, exceso de velocidad, exceso de pasajeros, mal estacionamiento. El sindicato es tan fuerte que derrota a Correa y regulan para atrás. Claro, se iba a restar puntos de la licencia y eso en ejecución terminó siendo un chiste. Íbamos hacia la modernización. Pero reculamos. ¿Por qué funciona Alemania? Que porque los alemanes nacieron distintos y son más inteligentes. Mentira. A los alemanes los multan y la multa enseña. Y obviamente a alguien que se le llevan la mitad del salario o un décimo del salario, en Alemania, pues no lo vuelvas a cometer porque no vamos a cambiar la ley por ti. ¿Me explico? No. Pero aquí reculan cada vez que vienen épocas electorales. La educación, usted seguro la ha ido a Folcott, porque es un hombre de pensamiento de izquierda, dice que ¿cómo se llama? La educación es un reclutorio. Es un sistema de reclusión. Claro. Sí, y es reclusiva. Tienes que entender cuál es tu límite. Tienes que armarte. El ganado, la cultura, pero eso que se llama agricultura, silvicultura, es limitar, alimentar a eso que usted quiere cultivar. Si usted quiere cultivar ciudadanía, tiene que ordenarla en eso que usted dice civismo. Pero el civismo es legalidad. Correcto. No es civismo, es respeto a la legalidad. Ponerle la canción, el respeto a la legalidad. Patria, tierra sagrado, banderita mía. Yo decía, esas eran las clases en los colegios. De cívica. Cuando entraba a un lugar creo que le ponían patria, tierra sí, sagrado. La usó desde... Un tiempo lo usó. La usó a lo largo de todo su gobierno. Sí. Además, recuerdo cuando él se posicionó en el 2007, fue la primera vez que lo utilizó en la ceremonia en la asamblea. Del 15 de enero. Sí, y la verdad es que te admito, yo tuve la suerte de estar presente en ese cambio de mando, y te admito que sí fue emocionante escucharla. Pero que lo es para el que lo significa. Porque yo la había estudiado en cívica cuando era chico, no la había escuchado en 20 años y sonó y fue como que, hey. Claro, es que la patria... Y era lo que buscaban lograr con eso. O sea, los alvarados no eran ningunos tontos. ¿Cuál es la significación de la sacralidad? ¿Y por qué se la trasladan a la madre? Y en el idioma español no decimos padre patria como en alemán. ¿Ya? Decimos madre patria, madre tierra. Lo que nos cobija tiene que ser respetado. La cobija tiene que ser respetada, que es la que nos da calor.
Entonces, si tú no respetas esas estructuras, tienes que darle legalidad. Tu mamá también te dice, mijito, hasta aquí te puedo atender, ya vaya a trabajar. Mijito, ya es hora de que vaya al colegio. Te marca. Porque la patria, con su sistema normativo, a través del Estado, la misma sociedad... Porque hemos tenido una madre muy permisiva. No necesario. Se destruye el hogar. Esa madre que... Somos hijos de la papirusa. Claro, tienes que tener la madre que te pone el límite. Y el padre que dicta la sentencia. Es un principio viejo, lo puedes cambiar. Ahora puede ir familia, no va a discutir si es hetero, homo, no importa. Alguien tiene que jugar ese papel de límite. Y para eso está las dos partes. La sociedad que te cobija, la patria, el Estado que te cobija, y la legislación que existe para decir cosas, y la justicia que te impone la sanción. Pero mire, lo que avanzamos en transporte se disminuyó. La accidentalidad volvió a crecer, porque nadie iba a la cárcel, a nadie le quitaban la licencia, a nadie lo frustraban. O sea, es un problema de controles. Porque la legislación existe muchas veces. Pero ya la desregularon. Y bueno, eso también puede pasar, pero cuando existe, la aplicación usual y tradicionalmente es defectuosa. Y terminó volviéndose un negociado para las escuelas de conducción también, parte de esa ley. Mire la libertad. Mire la libertad. ¿Usted cree que es libre que yo le pueda alquilar un espacio a una persona que pueda abofetear todo el día al que le da la gana y se transforme en una estructura de chantaje y la ley no lo cobija? Porque la libertad es la libertad. No es verdad, la libertad no es la libertad. La libertad es mi capacidad de decir, pero con responsabilidad. Claro. ¿Qué es lo que le sucede a la sociedad sociedad moderna? De lo que dice, uno es dueño de lo que cae y esclavo de lo que dice. ¿Pero qué le pasó a su generación? Y parte de la mía. Que nos enseñaron la palabra derecho y nos olvidamos de los deberes universales. O sea, hay derechos universales, pero también hay deberes universales. Y ese deber fundamental es como decía un amigo, solo hay un mandamiento. Amar al prójimo con a ti mismo. Y lo mismo podríamos decir en materia jurídica. Respetar a tu prójimo es la mayor libertad. Bueno, eso está en la misma Biblia, ¿no? Jesucristo dice que ese es el nuevo mandamiento que él lleva. Amar al prójimo como a ti mismo, y con eso borra supuestamente todo lo que era el Antiguo Testamento. Es respeto a eso. Pero bueno, porque ese Antiguo Testamento se cepilla todo el mundo. Tenía algunas condiciones interesantes, ¿no? La heterogamia, ¿no? Era fundamental. Rompía con la monogamia en alguna forma. Volvamos al Viejo Testamento, por favor. Pero nos acotaba en alguna forma, ¿no? Los musulmanes acotan un número de mujeres, las que pueda, un número de parejas. Las que pueda sostener. Sostener, emocional y económicamente. Pero con los tiempos actuales vale lo mismo para la mujer. Sí. Que esté con los hombres que ella pueda sostener. Esa es la progresión del islamismo. Qué interesante ese tema que acaba de señalar en esta interesante tertulia. Por favor, que se repita pronto, Ramón. Ha sido un gustazo tenerlo aquí en Juguete Rabioso. Sí, un placer. Realmente la rabia se nos queda un poquito de lado cuando tenemos un invitado tan agradable y con tanto conocimiento como usted. No sé si tengo conocimiento, pero me hacen acelerar el pensamiento porque ya el planteamiento de un juguete rabioso implica ya metafóricamente jugar de otra forma. Por suerte nadie se ha mordido hoy. No, hay mordidas más duras que la de los dientes. Sí. Hay muchas más. Si la política, el día que la política llegue a comprender la dimensión de la poesía, es decir, de la poesis, una sociedad va a cambiar. En la medida en que todos lo sinteticemos a soluciones coyunturales, solo tendremos respuestas coyunturales. Es que lo que hacemos es hacer un hueco para tapar otro hueco. Mire, y es válido para que lo discutan ustedes. Cuando hablamos de acuerdos nacionales, ¿hablamos de acuerdos de largo plazo o hablamos de coyunturas? Coyuntura, completamente. Tradicionalmente coyuntura. Entonces, ¿qué resultados puedes tener con coyunturas? Es igualito que en la educación. Repasa para el día siguiente. Leer para repetir mañana no es aprendizaje. Leer para construir tu vida, eso es aprendizaje. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, Ramón. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Esto fue Juguete Rabioso. Espero que hayan disfrutado del programa tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo. Hasta la próxima.